Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Me llamo Héctor y lo que voy a contar pasó en un turno que todavía me cuesta procesar. Trabajo como operador nocturno en una planta de concreto a las afueras de Toluca, en una zona medio olvidada donde el frío cala más de lo normal. Entré a ese empleo por necesidad, sin imaginar que terminaría enfrentando algo que no tiene explicación clara. Mi rutina siempre fue tranquila: revisar niveles, vigilar las tolvas, monitorear cámaras y esperar a que amaneciera. Esa noche parecía igual que todas. Silenciosa, pesada, con ese zumbido constante de las máquinas acompañándome sin descanso. La planta está rodeada de terreno irregular, con partes que ya no se usan desde hace años. Hay zonas acordonadas con malla oxidada y otras simplemente abandonadas, como si alguien hubiera decidido dejarlas atrás sin más. Los trabajadores más antiguos evitaban hablar de esas áreas, y cuando lo hacían, cambiaban rápido de tema. Yo no le daba importancia. Pensaba que eran supersticiones normales de gente que lleva demasiado tiempo en el mismo lugar. A esas horas de la noche, cualquier ruido extraño se amplifica, cualquier sombra parece moverse, pero uno aprende a ignorarlo para no volverse loco durante turnos tan largos. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba cerca de las 6 de la mañana. La mayoría del tiempo lo pasaba solo en la cabina de control, revisando pantallas con imágenes en blanco y negro. Afuera, el aire siempre se sentía más frío de lo normal, incluso en temporadas donde no debería ser así. Esa madrugada en particular todo estaba demasiado quieto. Ni perros ladrando, ni viento moviendo las láminas. Solo el sonido grave de la maquinaria funcionando a lo lejos, como un latido constante que se metía en la cabeza. Había una sección marcada en los planos como inactiva, un terreno que ya no se utilizaba para nada. Según los registros, antes de que construyeran la planta, esa área tenía otro uso, pero nunca me explicaron bien cuál. Solo sabía que las cámaras de ese sector casi nunca mostraban movimiento. Por eso me llamó la atención cuando uno de los monitores parpadeó ligeramente, como si hubiera detectado algo fuera de lo común. No era una alarma fuerte, solo una señal leve, casi ignorada por el sistema automático. Me acerqué a la pantalla pensando que sería algún fallo técnico. Las cámaras viejas a veces registraban sombras o interferencias, especialmente con la humedad. Ajusté el enfoque y traté de distinguir mejor la imagen, pero todo se veía extraño, como si la estática estuviera deformando lo que captaba el lente. Me quedé unos segundos observando, esperando que el sistema se estabilizara. En ese momento no sentí miedo, solo curiosidad y un poco de fastidio, porque implicaba salir a revisar en persona si el problema continuaba. Tomé mi chamarra y la linterna, preparándome para salir de la cabina. Antes de abrir la puerta, volteé una vez más a la pantalla. La imagen seguía inestable, pero ahora había algo diferente, algo que no estaba antes. No sabría decir exactamente qué era, solo una sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si el terreno mismo no se viera igual que siempre. Dudé un momento, con la mano en la perilla, sin saber por qué de pronto ya no tenía tantas ganas de salir a revisar. Salí de la cabina con la linterna apuntando al suelo, más por costumbre que por otra cosa. El aire estaba más helado de lo normal, y al caminar sentía cómo el crujido de la grava rompía un silencio demasiado denso, mientras avanzaba hacia la zona marcada como inactiva. El sonido de la maquinaria parecía disminuir, como si se quedara atrás, aunque en realidad seguía funcionando. Eso fue lo primero que me incomodó.
Era como si ese lugar absorbiera el ruido, dejándolo todo en una calma artificial que no correspondía con el resto de la planta. La malla oxidada que delimitaba el terreno estaba parcialmente caída. No recordaba haberla visto así antes, pero tampoco era algo que me sorprendiera del todo. Empujé un tramo suelto y pasé al otro lado. El suelo era distinto, más húmedo, más pesado. Cada paso se sentía como si pisara tierra removida recientemente, aunque no había registros de trabajo en esa área desde hacía años. Iluminé alrededor esperando encontrar algún animal o alguna causa lógica para la alerta, pero no había nada visible, solo ese terreno irregular extendiéndose frente a mí. Caminé unos metros más hasta que escuché algo. Al principio pensé que era el concreto siendo mezclado en alguna tolva cercana, pero el sonido no venía de la planta principal. Era más cercano, más bajo, como un chapoteo espeso. Me detuve y enfoqué la linterna hacia una zona donde el suelo parecía más oscuro. Ahí fue cuando noté movimiento. No era algo rápido ni evidente, pero había una vibración leve en la superficie, como si algo debajo estuviera desplazándose lentamente. Me acerqué con cuidado, sintiendo un nudo en el estómago que no supe explicar. El terreno en ese punto no era tierra normal, era concreto fresco. No tenía sentido. Esa área no estaba activa, no debería haber mezcla reciente ahí. Me agaché un poco para observar mejor, y entonces lo vi con claridad. La superficie del concreto se estaba moviendo, no como cuando fragua o se asienta, sino con una intención irregular, como si algo empujara desde abajo. Retrocedí un paso cuando el movimiento se hizo más evidente. La linterna temblaba en mi mano mientras enfocaba directamente al punto donde el concreto parecía levantarse ligeramente. Pensé en gases atrapados o algún fallo extraño en el material, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Pero entonces la superficie se abrió apenas, lo suficiente para que algo sobresaliera. Al principio creí que era un pedazo de varilla o algún residuo, pero la forma era demasiado definida. Lo que salió no dejaba lugar a dudas. Eran dedos humanos cubiertos de concreto húmedo, moviéndose con dificultad, como si intentaran aferrarse al aire. Sentí cómo se me helaba el cuerpo mientras esos dedos se flexionaban lentamente, buscando apoyo en una superficie que no les permitía sostenerse. Y antes de que pudiera reaccionar, la mezcla volvió a cerrarse parcialmente sobre ellos, mientras el movimiento debajo continuaba como si hubiera más de uno intentando salir al mismo tiempo. Me quedé paralizado viendo ese punto, tratando de entender si lo que estaba frente a mí era real o si mi cabeza me estaba jugando una broma pesada por el cansancio. Pero el movimiento no se detuvo. Al contrario, empezó a intensificarse. La superficie del concreto se inflaba en varias partes al mismo tiempo, como si algo estuviera empujando desde distintos lugares. No era solo una mano, eran varias. Podía ver formas marcándose debajo de la mezcla, contornos que no dejaban duda de que eran cuerpos atrapados intentando salir desesperadamente. Di otro paso hacia atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba escuchar cualquier otro sonido. Entonces, de pronto, una sección del concreto cedió más que las demás. Una mano completa emergió, seguida por parte de un brazo cubierto completamente de mezcla húmeda. Los dedos se abrían y cerraban con una lentitud desesperante, como si cada movimiento costara un esfuerzo enorme. No había gritos, no había voz, pero el silencio hacía todo más insoportable, como si el mismo lugar estuviera sofocando cualquier intento de pedir ayuda. Giré la linterna hacia los lados y noté algo peor. No era un solo punto. Había varias zonas donde el concreto se movía de la misma forma. En cada una, las deformaciones indicaban lo mismo: cuerpos completos atrapados bajo la superficie. Algunos apenas lograban marcar su forma, otros alcanzaban a sacar manos o partes de brazos antes de ser cubiertos nuevamente.
Era un proceso constante, repetitivo, como si algo los empujara hacia arriba solo para volver a hundirlos después. Intenté retroceder más rápido, pero en ese momento escuché un sonido mecánico detrás de mí. Volteé y vi que una de las líneas de descarga estaba activa, dirigiendo concreto fresco hacia esa misma área. No tenía sentido. Ese sistema no debía estar funcionando en esa sección. La mezcla caía de forma continua, cubriendo las partes donde las manos lograban salir. Era como si la misma planta estuviera enterrándolos una y otra vez, sin detenerse, sin reconocer lo que estaba pasando. Sentí un impulso absurdo de acercarme y hacer algo, lo que fuera, pero en cuanto di medio paso, una de las manos logró salir más que las demás. El brazo se extendió hacia mí, temblando, con los dedos abiertos como si intentara alcanzarme. Por un segundo, creí que iba a lograr salir por completo, pero entonces la nueva capa de concreto cayó directamente sobre esa zona, cubriéndolo con un peso brutal. El movimiento continuó unos segundos debajo de la superficie y luego se volvió más lento. El resto de las formas también comenzaron a desaparecer, una por una, a medida que la mezcla seguía cayendo sin pausa. Lo único que quedó fue la superficie irregular del concreto acomodándose lentamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, sin poder moverme, viendo cómo todo se estabilizaba. El silencio regresó poco a poco, pero ya no era el mismo. Ahora se sentía pesado, cargado, como si todo ese lugar guardara algo que no debía haber visto. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado después de que todo volvió a la normalidad aparente. El concreto dejó de moverse por completo y la superficie terminó por endurecerse lo suficiente como para parecer una capa más del terreno abandonado. Sentía el cuerpo pesado, como si algo me hubiera drenado la energía. Cuando por fin reaccioné, retrocedí sin dejar de apuntar la linterna hacia ese lugar, esperando ver otra señal, otro movimiento, pero no hubo nada. Solo ese silencio incómodo que parecía cubrirlo todo, como si el sitio mismo quisiera ocultar lo que acababa de pasar. Regresé a la cabina con pasos torpes, volteando constantemente hacia atrás. Cada sombra me parecía sospechosa, cada ruido mínimo me hacía brincar. Al llegar, revisé los monitores de inmediato. La cámara que había detectado la actividad mostraba la zona completamente quieta, sin ninguna anomalía visible. Rebobiné el sistema de grabación buscando confirmar lo que había visto, pero lo único que apareció fue una imagen estable, sin movimientos extraños, sin manos, sin deformaciones. Era como si nada hubiera ocurrido en absoluto. Pasé el resto del turno sin salir otra vez. Me quedé sentado frente a las pantallas, tratando de convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio. Pero había algo que no cuadraba. Mis botas tenían restos de concreto fresco pegado en la suela y la linterna estaba manchada con la misma mezcla gris. No era imaginación. Algo había estado ahí, algo que no podía explicarse con lógica, por más que intentara encontrarle sentido. Cuando terminó el turno, decidí hablar con uno de los trabajadores más antiguos antes de irme. No le conté todo, solo mencioné la actividad en la zona inactiva y el concreto reciente. Su reacción fue inmediata, pero no de sorpresa, sino de incomodidad. Me dijo que evitara acercarme a ese terreno, que antes de la planta ese lugar había sido un panteón antiguo y que durante la construcción encontraron problemas que nunca se registraron oficialmente. No quiso dar más detalles. Solo repitió que no volviera a meterme ahí. Esa misma semana pedí mi cambio de turno. No quería volver a trabajar de noche, y mucho menos quedarme solo en ese lugar. Desde entonces, evito cualquier área cercana a ese terreno. A veces, durante el día, paso por ahí y todo parece normal como cualquier otra parte de la planta. Pero hay algo en la superficie del concreto que no me deja tranquilo. No es algo visible, es más bien una sensación,
como si debajo siguiera habiendo algo que no terminó de desaparecer. Nunca volví a ver algo igual, pero tampoco volví a sentirme tranquilo en ese trabajo. Hay cosas que uno no debería presenciar, porque una vez que las ves, ya no puedes olvidarlas. Hasta hoy, cada vez que escucho el sonido de la mezcla cayendo, recuerdo esas manos moviéndose sin poder salir. Y lo peor no es lo que vi esa madrugada, sino la certeza de que lo que quedó enterrado ahí sigue estando vivo de alguna forma. Me llamo Carla, y esto que voy a contar me pasó hace no tanto, cuando trabajaba como cuidadora nocturna en un mausoleo familiar en San Luis Potosí. No era un empleo complicado, al menos eso pensaba al inicio. El lugar estaba alejado, rodeado por bardas altas y árboles viejos que casi no dejaban pasar la luz. Mi turno empezaba cuando el sol ya se había ido y terminaba poco antes del amanecer. Me pagaban bien por básicamente estar sentada, revisar accesos y asegurarme de que nadie entrara sin permiso a ese sitio tan privado. El mausoleo pertenecía a una familia antigua, de esas que tienen generaciones enteras enterradas en el mismo lugar. Todo estaba perfectamente sellado, con puertas de hierro grueso y candados pesados que yo misma revisaba cada noche. Me dieron instrucciones claras: no dejar entrar a nadie, no abrir por ningún motivo y reportar cualquier cosa fuera de lo normal. Nunca me explicaron por qué tanta insistencia, pero asumí que era por respeto o por miedo a saqueos. Al principio, el silencio del lugar era lo más difícil de soportar, pero con los días me fui acostumbrando. Había algo en ese lugar que no terminaba de gustarme, aunque no sabía explicar qué era exactamente. No era miedo directo, más bien una sensación constante de estar siendo observada. A veces, el viento se colaba entre las criptas y hacía sonidos raros, como susurros que apenas se alcanzaban a distinguir. Yo trataba de ignorarlo, me ponía audífonos o me concentraba en el celular, pero incluso así, había momentos en los que sentía un escalofrío subir desde la espalda hasta la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando despacio. Mis recorridos eran siempre iguales. Caminaba por los pasillos de piedra, revisaba cerraduras, verificaba que todo estuviera en su lugar. Cada tumba tenía placas con nombres, fechas y pequeños mensajes de despedida. Con el tiempo empecé a reconocer algunos apellidos, a ubicar quién estaba dónde. Era raro, pero sentía que conocía a esas personas sin haberlas visto nunca. A veces me detenía unos segundos frente a ciertas placas, no por curiosidad, sino porque algo me hacía quedarme ahí, como si hubiera algo importante que no estaba entendiendo del todo. Las noches más pesadas eran las de luna nueva, cuando la oscuridad era casi total y la única luz venía de una lámpara vieja que colgaba en la entrada principal. Esas noches el lugar se sentía diferente, más denso, como si el aire pesara más. Recuerdo que en varias ocasiones pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero y, siendo honesta, nada realmente grave había pasado. Todo eran sensaciones, ideas que se me metían en la cabeza. Me repetía que era normal, que cualquier persona sola en un lugar así terminaría sintiendo lo mismo. Hasta que una noche, poco después de la medianoche, algo rompió por completo esa rutina. No fue un ruido fuerte, ni algo evidente. Fue algo mucho más inquietante. Una voz. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Era clara, constante. Alguien estaba rezando dentro del mausoleo. Lo extraño no era solo escuchar eso a esas horas, sino saber perfectamente que ese lugar estaba cerrado desde afuera, con los candados que yo misma había revisado minutos antes. Me quedé completamente inmóvil cuando escuché el rezo por segunda vez, más claro, más cercano. No era un murmullo cualquiera, se distinguían palabras completas, como si alguien estuviera arrodillado justo detrás de la puerta principal del mausoleo. Sentí
cómo se me apretaba el estómago, pero traté de pensar con lógica. Tal vez alguien había entrado antes de que cerraran, o alguien de la familia tenía llave y no me avisaron. Aún así, algo no cuadraba. Yo había revisado personalmente cada acceso esa noche, y no había ninguna señal de que alguien estuviera adentro. Me acerqué despacio a la puerta de hierro, tratando de no hacer ruido, como si eso fuera a cambiar algo. El rezo continuaba, constante, con un tono bajo pero desesperado, como si la persona estuviera pidiendo perdón o suplicando algo. Pegué el oído al metal frío y confirmé que el sonido venía de adentro, sin duda. Sentí un escalofrío recorrerme completa. Dudé en abrir, recordando claramente la instrucción de no hacerlo bajo ninguna circunstancia, pero la idea de que alguien estuviera ahí encerrado me empezó a inquietar más que romper una regla. Tomé las llaves con manos que ya empezaban a temblarme. El sonido del metal chocando entre sí me pareció exageradamente fuerte en medio de ese silencio. El rezo no se detenía y ahora incluso parecía más rápido, más intenso. Intenté hablar, preguntar quién estaba ahí, pero mi voz no salió. Era como si mi cuerpo no quisiera hacer ruido, como si algo dentro de mí supiera que no debía llamar la atención. Aún así, metí la llave en el candado y lo giré lentamente, tratando de no hacer un escándalo, aunque ya no tenía sentido ocultarme. Cuando abrí la puerta, el olor fue lo primero que me golpeó. No era exactamente a descomposición, pero sí algo viejo, húmedo, encerrado por demasiado tiempo. Encendí mi linterna y avancé con cuidado. El rezo seguía, ahora claramente dentro del pasillo principal, rebotando en las paredes de piedra. Mis pasos sonaban huecos y cada sonido parecía amplificarse. Sentía que estaba entrando a un lugar donde no debía estar, aunque ese era literalmente mi trabajo. Algo en ese momento dejó de sentirse como una simple ronda nocturna. Caminé unos metros hasta que lo vi. Había una tumba abierta, algo que jamás debía pasar porque todas estaban selladas. La losa estaba movida hacia un lado, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Frente a esa abertura había un hombre arrodillado. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos apoyadas en el borde de la tumba. Seguía rezando, sin detenerse, sin notar mi presencia. Su ropa era vieja, sucia, pegada al cuerpo como si hubiera estado enterrado con ella. Sentí un frío intenso en el pecho que me dejó sin aire. Pensé que era un intruso, alguien enfermo, tal vez un vagabundo que había logrado meterse, pero entonces mi vista se desvió hacia la placa de la tumba. Iluminé el nombre con la linterna, y en ese instante todo dentro de mí se desacomodó. El nombre grabado coincidía exactamente con el del hombre que tenía enfrente. No era parecido, no era coincidencia, era el mismo. Y mientras trataba de procesarlo, noté que sus manos no estaban normales. Se estaba arrancando la piel con una desesperación silenciosa. Me quedé paralizada viendo cómo ese hombre seguía rezando sin detenerse, mientras sus dedos se movían de forma torpe, arrancándose pedazos de piel como si no sintiera dolor. La sangre no salía como esperaba, era más oscura, espesa, casi seca. Sus uñas estaban rotas, algunas ya no estaban, y aún así seguía rascando como si necesitara quitarse algo que lo cubría. El sonido de su piel desgarrándose era bajo, húmedo, pero suficiente para revolverme el estómago. No entendía qué estaba viendo, pero sabía que no era algo que pudiera explicar de manera normal. Di un paso hacia atrás sin darme cuenta, y el eco de mi zapato contra el piso hizo que el rezo se detuviera de golpe. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. El hombre dejó sus manos sobre la tumba abierta, completamente inmóvil. Sentí como el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. No giró el cuerpo, solo la cabeza, en un movimiento extraño, rígido,
como si el cuello no funcionara bien después de tanto tiempo sin usarse. Cuando su rostro quedó a la luz de mi linterna, tuve que hacer un esfuerzo enorme para no gritar. Su piel estaba hundida en algunas partes, estirada en otras, como si no le perteneciera del todo. Los ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban, completamente secos. Su boca se movió, pero el rezo ya no continuó. En cambio, empezó a emitir un sonido más bajo, más irregular, como un intento fallido de hablar. Sus manos seguían moviéndose, ahora más rápido, tratando de arrancarse lo poco que quedaba de piel en los dedos, como si eso fuera necesario para algo más. Entonces entendí lo que estaba intentando hacer. No estaba tratando de salir, estaba intentando regresar. Sus movimientos no eran hacia afuera, sino hacia la tumba. Se inclinó más, metiendo las manos dentro, raspando los bordes de piedra, como si quisiera acomodarse otra vez en ese espacio reducido. Cada vez que lo intentaba, su cuerpo temblaba, como si algo se lo impidiera. Emitía esos sonidos ahogados, desesperados, y volvía a rezar por momentos, palabras incompletas mezcladas con ese ruido seco que salía de su garganta. Sentí un impulso absurdo de ayudarlo, de empujarlo para que volviera a donde claramente pertenecía. Pero algo en mí se negó. Había una sensación muy clara, muy firme, de que si me acercaba demasiado, algo iba a cambiar, algo que no podría revertir. Di otro paso hacia atrás, sin quitarle la vista de encima. Fue entonces cuando noté que dentro de la tumba no había oscuridad total. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a mostrar algo más adentro, algo que no debía estar ahí. Había más movimiento dentro. No era solo él. Algo se movía en el fondo de la tumba, lento, arrastrándose, como si respondiera a lo que ese hombre estaba haciendo. Él también pareció notarlo, porque se quedó quieto por un segundo y luego empezó a desesperarse más. Sus manos se movían con más fuerza, lastimándose todavía más, mientras intentaba meterse de nuevo. Y en ese momento entendí que lo peor no era que hubiera salido, sino que algo más estaba intentando salir también. El aire se volvió insoportable, como si algo invisible estuviera llenando el espacio entre las paredes del mausoleo. El hombre comenzó a emitir un sonido más agudo. Ya no era un rezo ni un intento de hablar. Era puro pánico. Sus manos golpeaban la piedra mientras trataba de meterse de nuevo en la tumba, pero su cuerpo no respondía como debía. Entonces, desde el interior, vi claramente cómo algo se acercaba. No distinguía forma exacta, solo movimiento, una masa que avanzaba lentamente hacia la abertura como si estuviera buscando salir a través de él. Sin pensarlo demasiado, reaccioné por instinto. Corrí hacia la entrada, ignorando el sonido que venía detrás de mí, ignorando los golpes, los arrastres, ese ruido húmedo que parecía perseguirme. Mis manos temblaban tanto que me costó insertar la llave otra vez en el candado cuando salí. Cerré la puerta con fuerza, giré el seguro y me apoyé contra el metal, tratando de recuperar el aire. Desde adentro, los sonidos continuaban, pero ya no eran solo de una persona. Había algo más golpeando, algo que no seguía ningún ritmo humano. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pegada a la puerta, escuchando cómo todo eso se desarrollaba al otro lado. Eventualmente, los sonidos comenzaron a disminuir. Primero los golpes, luego los arrastres y al final, ese murmullo extraño que no alcanzaba a ser voz. Cuando por fin todo quedó en silencio, no sentí alivio. Sentí un vacío raro, como si algo importante hubiera terminado, pero no de la forma correcta. No me atreví a abrir de nuevo. Me quedé sentada hasta que empezó a aclarar el cielo. Cuando llegó el relevo en la mañana, no dije todo. Solo mencioné que había escuchado ruidos y que prefería que revisaran ellos. Más tarde supe que encontraron la tumba cerrada otra vez, exactamente como debía estar, sin señales de que hubiera sido abierta. La placa seguía en su lugar,
intacta. Nadie reportó daños, nadie mencionó nada extraño. Pero yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado y sobre todo lo que había estado a punto de salir de ahí esa noche. Renuncié ese mismo día. No intenté explicar demasiado, solo dije que no podía seguir trabajando ahí. Durante días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esas manos, esa piel desgarrándose, ese intento desesperado por regresar a donde ya no encajaba. Pero lo que más me perturbaba era recordar el movimiento dentro de la tumba. Esa otra cosa que no logré ver completamente, porque entendí algo que no me deja en paz hasta hoy. Lo que estaba enterrado ahí no era solo un cuerpo, y lo que salió esa noche no fue lo peor que pudo haber salido. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien rezar en voz baja, siento el mismo frío en la espalda, la misma presión en el pecho. Porque hay rezos que no son para pedir ayuda, son para pedir permiso de volver a donde nunca debieron salir. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Bruno y esto que voy a contar me pasó trabajando de noche en Culiacán. Desde hace años me dedico a repartir hielo en camioneta, recorriendo calles medio vacías mientras la ciudad baja el ritmo pero nunca se apaga del todo. Es un jale solitario, de esos donde uno se acostumbra al silencio y a los ruidos raros que salen de la nada. No es que me guste, pero paga lo suficiente y me deja pensar. Aunque hay lugares en la ruta que uno preferiría evitar, siempre termino regresando porque el trabajo no perdona y las rutas ya están asignadas. Mis entregas suelen ser a tiendas, bares que cierran tarde y uno que otro negocio que abre desde la madrugada. Todo normal dentro de lo que cabe, pero hay una parada que siempre me ha pesado más que las demás. No por el esfuerzo, sino por la sensación que se queda pegada en el cuerpo. Es un crematorio en las orillas de la ciudad, medio escondido entre calles sin pavimentar y terrenos baldíos. Desde la primera vez que fui, algo ahí se sintió fuera de lugar, como si el aire estuviera más denso o cargado de algo que no se ve. Siempre llego por la parte trasera, donde está una puerta metálica grande que da directo a un patio. Ahí dejo las bolsas de hielo, toco una vez y me voy. Nunca he visto claramente al encargado, solo sombras o movimientos detrás de la puerta entreabierta. Tampoco hacen conversación, lo cual agradezco. En ese lugar, menos contacto significa menos incomodidad. El olor es lo que más se queda conmigo. Una mezcla entre humo viejo, humedad y algo más difícil de describir que se mete en la ropa y tarda en irse, aunque me bañe al regresar a casa. Las primeras veces pensé que era sugestión, que mi cabeza estaba armando historias por el tipo de lugar, pero con el tiempo empecé a notar detalles que no cuadraban. A veces había más bolsas vacías de lo normal, como si necesitaran más hielo del que realmente deberían usar. Otras veces escuchaba golpes secos desde adentro, no muy fuertes, pero lo suficiente para distinguirlos del ruido del horno o del metal. Nunca me quedaba a investigar, solo hacía mi entrega y me largaba lo más rápido posible, intentando no voltear hacia atrás. Mis compañeros sabían de esa ruta y nadie la quería. Algunos decían que el crematorio trabajaba más de lo que debería, que recibían cuerpos a horas raras. Otros simplemente evitaban el tema, como si hablar de eso fuera a traer problemas. Yo trataba de mantenerme al margen. Al final del día, solo soy el que lleva el hielo, no el que hace preguntas. Pero hay cosas que se empiezan a juntar en la cabeza, pequeñas señales que no encajan y que por más que uno quiera ignorar, terminan haciendo ruido cuando el silencio es demasiado largo. Esa noche en particular,
No parecía distinta a las demás cuando salía a trabajar. El calor seguía pesado incluso de madrugada, y la ciudad tenía ese ambiente espeso que anuncia que algo no anda del todo bien. Ya iba avanzado en la ruta cuando vi que el pedido del crematorio tenía una anotación diferente. No decía dejar en la parte trasera como siempre, sino algo más directo. No le di mucha importancia al principio, pero mientras manejaba hacia allá, empecé a sentir esa incomodidad conocida, más fuerte de lo normal, como si esa parada fuera a cambiar algo. Cuando llegué al crematorio, lo primero que noté fue que la puerta trasera ya estaba abierta. Eso nunca pasaba. Siempre tenía que tocar y esperar a que alguien abriera apenas lo suficiente para recibir el hielo. Esa noche, no. La luz de adentro se escapaba hacia el patio, amarilla y débil, como si los focos estuvieran viejos o cubiertos de polvo. Apagué la camioneta, pero me quedé unos segundos con las manos en el volante, dudando. Algo no estaba bien, se sentía en el pecho, como cuando sabes que mejor no deberías meterte a algún lugar, pero ya estás ahí. Bajé con cuidado y empecé a descargar las bolsas, esperando que alguien saliera. Nadie apareció. El silencio era raro, más pesado que otras veces, sin el zumbido constante que normalmente se escuchaba del horno. Me acerqué a la puerta abierta y dije en voz baja si había alguien, pero no obtuve respuesta. Lo único que escuché fue un sonido arrastrado, muy leve, como si algo se moviera sobre el piso. Pensé que tal vez era un animal o algún objeto que se había caído, pero el sonido se repitió, más claro, y venía desde adentro. No sé en qué momento decidí cruzar la puerta. Tal vez fue la costumbre o la idea de terminar rápido y largarme. El interior estaba más caliente de lo normal, pero no era el calor seco del horno, sino algo más húmedo, más pesado. El pasillo daba hacia una sala más amplia, donde normalmente no me dejaban entrar. Esa vez no había nadie que me detuviera. Di unos pasos más, y fue cuando vi algo en el suelo que me hizo frenar en seco. No eran bolsas ni cajas, eran cuerpos. Había varios, acomodados sin orden, unos sobre otros, cubiertos apenas con sábanas sucias. Al principio pensé que eran cadáveres esperando su turno, lo cual ya era suficiente para incomodar a cualquiera. Pero algo no cuadraba. Algunos estaban en posiciones extrañas, como si no los hubieran colocado con cuidado. Otros parecían tensos, no rígidos como uno esperaría. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando vi que una de las sábanas se movió apenas, como si algo debajo hubiera cambiado de postura. Me quedé congelado, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Pero entonces, otro cuerpo hizo un movimiento mínimo, casi imperceptible, como un temblor en la mano. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser una idea y se volvió algo físico. El aire se sentía más pesado, me costaba respirar normal. Di un paso hacia atrás, sin quitar la vista de ese montón, cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré rápido, con el corazón latiendo fuerte, esperando ver a alguien que me explicara lo que estaba pasando. El encargado estaba ahí, parado en la entrada del pasillo, mirándome sin expresión. No parecía sorprendido de verme dentro. Su ropa estaba manchada y sus manos tenían marcas oscuras, como si hubiera estado trabajando sin descanso. Me dijo con una voz completamente plana que el horno ya no se daba abasto, que había más cuerpos de los que podían procesar. Señaló hacia el montón en el suelo y luego hacia mí, como si lo que seguía fuera algo obvio. Fue en ese momento cuando entendí que esa noche no era una entrega normal. No supe qué decirle. Me quedé viendo al encargado mientras sus palabras se acomodaban en mi cabeza de una forma que no tenía sentido. Me explicó con la misma calma rara que algunos llegaban antes de tiempo, que el sistema no alcanzaba y que necesitaban ayuda para adelantar el proceso. Hablaba como si estuviera describiendo cualquier tarea normal, sin urgencia, sin culpa. Dio un paso hacia un lado dejándome ver mejor el cuarto. El calor era más intenso ahí,
pero no venía del horno, sino de los cuerpos mismos, como si todavía conservaran algo que no debía estar presente. Sentí que el estómago se me revolvía cuando uno de los que estaba más cerca soltó un sonido ahogado. No era fuerte, pero tampoco era algo que pudiera ignorar. El encargado ni siquiera volteó a verlo. Me dijo que ofrecía dinero extra si le ayudaba a moverlos, a meterlos al horno más rápido, que mientras más tardaran, peor se ponía todo. Yo apenas podía procesar lo que estaba viendo. Esos cuerpos no estaban completamente muertos, y él lo sabía. Lo decía sin rodeos, como si fuera una complicación logística y nada más. Di otro paso hacia atrás, listo para salir corriendo, cuando sentí algo frío rodearme el tobillo. Bajé la mirada y vi una mano saliendo de entre las sábanas, apretándome con una fuerza débil pero clara. La piel estaba pálida, manchada, pero el agarre era real. El cuerpo al que pertenecía empezó a moverse lentamente, como si le costara cada intento. Un sonido ronco salió de su garganta, algo entre un gemido y un intento de hablar. El miedo me atravesó completo, dejándome paralizado por un segundo que se sintió eterno. Sacudí la pierna con desesperación hasta soltarme, tropezando hacia atrás. El encargado finalmente reaccionó, pero no con urgencia, sino con molestia. Caminó hacia el cuerpo y, sin dudar, le dio una patada seca para soltarlo completamente. Luego, lo arrastró de los brazos como si fuera un objeto pesado. Me miró otra vez y repitió la oferta, ahora con un tono más firme. Dijo que si no ayudaba, al menos no estorbara, que esto pasaba más seguido de lo que la gente creía y que todos preferían no saberlo. En ese momento entendí que quedarme ahí era aceptar algo que no iba a poder olvidar nunca. El lugar entero se sentía como una trampa, como si cada segundo dentro me jalara más hacia algo irreversible. Empecé a retroceder sin dejar de verlos, a él y a los cuerpos que seguían moviéndose apenas, lo suficiente para confirmar que no era mi imaginación. El aire estaba cargado de ese olor que ahora tenía otro significado, uno que me revolvía la cabeza y el estómago al mismo tiempo. Cuando salí al patio, el aire de la noche no se sintió como alivio, sino como un golpe frío que me despertó de golpe. Caminé rápido hacia la camioneta, pero mis manos temblaban tanto que tardé en encontrar las llaves. Desde adentro, alcancé a escuchar otro de esos sonidos ahogados, seguido de algo metálico cerrándose. No volteé, no quería ver nada más. Pero mientras encendía el motor, supe que lo que había dejado atrás no se iba a quedar encerrado en ese lugar tan fácilmente. Arranqué la camioneta sin pensar y salí de ahí levantando polvo, sin respetar topes ni baches. Sentía las manos heladas y el pecho apretado, como si todavía esa mano siguiera en mi pierna. Manejar por esas calles oscuras se volvió automático, casi sin recordar el camino. Lo único claro era que tenía que alejarme, no importaba a dónde. El silencio dentro de la cabina era insoportable, roto solo por mi respiración agitada y el motor forzado. Cada vez que parpadeaba, veía esa sala otra vez, los cuerpos moviéndose apenas, como si estuvieran atrapados entre dos estados. No fui directo a casa. Me estacioné en una gasolinera que estaba abierta, con luces blancas que me hicieron sentir un poco más en control. Bajé, caminé sin rumbo unos pasos y me recargué en la camioneta, tratando de ordenar lo que acababa de pasar. Pensé en llamar a la policía, pero algo no cuadraba. Lo que vi no parecía algo improvisado, ni reciente. El encargado hablaba como si fuera rutina, como si nadie fuera a intervenir. Y eso fue lo que más miedo me dio. La posibilidad de que eso llevara tiempo pasando sin que nadie dijera nada. Revisé mi pierna, donde me habían agarrado. Tenía marcas leves pero claras, como dedos que se habían hundido en la piel. No era imaginación, todo había sido real. Me subí de nuevo a la camioneta y me quedé ahí un buen rato, viendo pasar uno que otro carro, intentando decidir qué hacer. Al final, hice lo único que sentí posible en ese momento.
Marqué al supervisor de la empresa y le dije que no iba a volver a cubrir esa ruta. No di explicaciones completas, solo lo suficiente para que entendiera que no era negociable. Los días siguientes fueron raros. Dejé de trabajar de noche y busqué otra cosa, lo que fuera. Evitaba pasar por esa zona, incluso de día, pero la ciudad es más chica de lo que parece y las noticias corren de formas extrañas. Una semana después, escuché que el crematorio había sido clausurado. No dieron muchos detalles, solo que encontraron irregularidades y que habría una investigación. Nadie mencionó cuerpos moviéndose ni nada parecido. Todo lo manejaron como un problema administrativo, algo que se podía explicar sin asustar a la gente. Aún así, hubo algo que no salió en ningún lado, pero que escuché por alguien que conocía a un trabajador de ahí. Decían que cuando llegaron las autoridades, varios de los cuerpos estaban en posiciones distintas a las registradas. Que algunos tenían señales recientes, como si hubieran intentado moverse. No hubo confirmación oficial, claro. Esas cosas no se ponen en reportes, pero suficiente para que a mí se me revolviera otra vez todo por dentro, porque yo sabía exactamente lo que eso significaba, aunque nadie lo dijera en voz alta. Desde entonces no he vuelto a acercarme a ese tipo de lugares. Cambié de trabajo, de horarios, incluso de rutina. Pero hay noches en las que despierto con la sensación de algo sujetándome la pierna, justo en el mismo lugar. Y aunque prendo la luz y no hay nada, el recuerdo regresa completo, como si nunca me hubiera ido de ahí. Lo peor no es lo que vi, sino saber que durante un tiempo hubo personas que no estaban completamente muertas, y aún así las trataron como si ya no importaran. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.